Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener las notificaciones activas. También, si las historias te asustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Esta noche que les escribo este relato, está lloviendo, y ese ambiente tan sombrío y frío que trae consigo la lluvia me hace sentir una pesada melancolía respecto al caso que ocurrió en mi familia y que les compartiré. Mi nombre no quiero darlo a conocer, pues solo me interesa desahogarme de una situación que le ocurrió a mi hermano Pedro. Hace casi 15 años, nosotros vivíamos en un ranchito del norte del país, y como es sabido, en esos pueblitos los hombres suelen irse a Estados Unidos para trabajar, y para así regresar a casa con el dinero suficiente para darle mejor vida a sus familias, o bien, algunos también mandan por sus familias para que se vayan a vivir a Estados Unidos con ellos. Mi hermano Pedro en ese tiempo ya tenía bien claro que ese era su destino, y sabía que yéndose a los Estados Unidos de mojado a trabajar, podría regresar a darle lo mejor a Rosaura, su esposa, y al pequeño Luisito, su hijo. Pedro se acababa de casar con Rosaura apenas 2 años atrás, y el pequeño Luisito tenía 1 año de edad. Pero en aquel tiempo fueron tiempos difíciles para el rancho. Las sequías azotaron el campo aquella temporada e hicieron que la cosecha se perdiera, así que muchos hombres tuvieron que salir huyendo a Estados Unidos para poder conseguir trabajo y comenzar a mandar dinero a sus familias. Entre aquellos hombres que huyeron a Estados Unidos iba también mi hermano Pedro. Él salió una noche hacia la frontera porque sería llevado por el coyote para que cruzara caminando a través del desierto. A partir de esa noche no se supo nada de él. No sabíamos si llegó con vida, o si estaba encarcelado, o cuál era su situación. La angustia, como se esperaba, invadió a Rosaura, su esposa, y a mi mamá también. Pero no había manera de contactarlo. Él simplemente desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Las esperanzas de que Pedro viviera realmente eran nulas, pero mi madre nunca se daba por vencida. Ella hizo de todo para tratar de localizar a mi hermano, llegando incluso al punto de recurrir a la brujería y la adivinación. En aquel ranchito donde vivíamos, habitaba una señora llamada Doña Casimira, quien era conocida porque sobaba y curaba. Ella sabía de todas esas cosas, así que mi mamá se llevó a Rosaura con aquella mujer para que les dijera, con ayuda de los espíritus, si Pedro aún seguía vivo o qué había pasado con él. Doña Casimira era devota de la Santa Muerte, y a través de esta es que hacía milagros, o eso es lo que se decía en el pueblo. Y esta, cuando fue consultada por mi madre y por Rosaura, les dijo que la santita tenía todas las respuestas para ellas. Sin embargo, era necesario demostrarle lealtad, así que Casimira les pidió que debían ir a visitar a la Santa Muerte, ubicada en Tultitlán, en el Estado de México. Debían llevar ofrendas y ante la inmensa estatua pedir el favor que necesitaban. Después de eso, deberían traerse una Santita Muerte a la casa y rezarle todos los días. Casimira les garantizó que la Santita nunca fallaba, que independientemente de lo que hubiera pasado con mi hermano, ellas tendrían noticias de él, pues la Santita les haría llegar el mensaje. Mi mamá no tenía dinero para el viaje, así que vendió unas gallinas y se puso a vender algunos tiliches con tal de conseguir dinero para el viaje y para las ofrendas. 2 semanas después, hasta aquel templo de la Santa Muerte, llegaron mi mamá y Rosaura, dejaron las ofrendas y regresaron a la casa con un par de estatuillas pequeñas de la Santísima Muerte. A estas, de inmediato les prendieron sus veladoras y cada una en su casa le estuvieron rezando noche a noche, de una manera obsesiva, diría yo. A nosotros nos daba miedo ver la imagen de la Santa Muerte, pues éramos realmente niños y desconocíamos aquello o en qué consistía la fe. Pero Rosaura y mi madre, ellas confiaban mucho en las esperanzas que Casimira les había dado.
y todo apuntaba a que sus palabras eran verdad, porque, extrañamente o milagrosamente, Pedro regresó al rancho después de aquellos más de 3 años de no saber nada de él. Rosaura y mi madre estaban muy felices, y Pedro, como todo hombre que volvía de Estados Unidos, había vuelto en una camioneta muy grande y muy bonita. Al parecer le había ido muy bien en su trabajo. Él llegó abrazando a su esposa y a su hijo. Es como si para él, el haber desaparecido ese tiempo sin avisar de su situación, no nos hubiera afectado. Y tanto mi mamá como Rosaura, de tan solo verlo que llegó bien forrado de dinero, ya ni preguntas le hicieron. Nomás no le pidieron explicación, porque Pedro de inmediato las deslumbró con regalos y con dinero. Yo era muy joven para entender muchas cosas, pero a leguas se notaba que Pedro estaba ocultando algo. Aún así, Rosaura le agradecía mucho a la Santísima Muerte por haberle regresado a su esposo, y mi madre por haberle regresado a su hijo. Los días iban pasando, y Pedro comenzó a beber mucho alcohol, y se le veía siempre escondido, hablando en su celular. Al parecer no quería que nadie se enterara algo que estaba ocultando. Pedro los viernes y sábados no salía de la casa del Piojo, un viejo chaparro, moreno y gordo, que vendía tequilas y dejaba a todos los del pueblo beber en su casa. Lo malo es que se sabía bien que en la parte de atrás de su casa, el Piojo tenía un espacio en el que disponía de mujeres con las que los borrachos podrían disfrutar un buen rato de placer. Pedro era de un buen colmillo, así que él iba y disfrutaba a lo grande de todos los placeres a la casa del Piojo. Rosaura lo sabía evidentemente, pero se aguantaba porque, si le reclamaba, Pedro era seguro que podría golpearla. Además, con el hecho de que Pedro le compraba todo lo que quería, Rosaura se quedaba bien calladita. Pero eso era algo que le preocupaba mucho a mi mamá. A ella sí le daba coraje de que su hijo Pedro estuviera en malos caminos. Así que comenzó a rezarle a la santita junto con Rosaura para que les ayudara a enderezar a Pedro, pues no era justo todas las cosas que estaba haciendo. Las mujeres le pedían a la santita que lo corrigieran, o bien le pedían que si Pedro iba a seguir andando de canijo, que mejor lo regresara para el norte, que así aquí no lo querían. Y es que Pedro sí era muy malvado. Una ocasión llegó muy borracho y dejó su teléfono en la mesa completamente desbloqueado. Rosaura, aunque no le sabía mover muy bien al celular, logró encontrarle unos mensajes de texto en los que una tal Gina le reclamaba la manutención de un bebé. Con eso Rosaura descubrió que Pedro había estado con otra mujer todos los años que desapareció. Él estuvo viviendo otro romance y engañando a Rosaura todo ese tiempo. La pobre mujer se deprimió bastante. Le dolió mucho saber aquel secreto que su esposo Pedro guardaba. Y ella calló mucho tiempo aquello. No le dijo a nadie. Sin embargo, los engaños de Pedro no tendrían límites, y con ello desataría el más grande odio de parte de Rosaura. Pues una tarde que ésta salió a hacer algunas compras, y al regresar a su casa, encontró a su propia hermana en la cama con Pedro. Pues aquella jovencita iba de paso a visitar a su hermana, pero al no encontrarla y toparse con Pedro, este no se resistió las ganas, pues la muchacha estaba de muy buen ver. Así que Pedro, a cambio de algunos $, la convenció de pasar un rato en la cama con él. Rosaura de inmediato le pidió a Pedro que se largara, que ya no lo quería ver más. Aquello desató una pelea en la que todos fuimos testigos del coraje con el que Rosaura amenazaba y le deseaba la muerte a Pedro por haberle visto la cara de mensa y sobre todo por haber jugado con sus sentimientos y con los de su hijo. Mi madre, que presenció aquel pleito también, apoyó a Rosaura en su decisión de echarlo de la casa. Así mi mamá, con todo y el disgusto, tuvo que aceptar a Pedro en su casa, pero eso sí, le dio una semana para que consiguiera a dónde irse. Ella tampoco quería tenerlo cerca. Él le había dado una decepción muy grande y le dolía también lo que le estaba haciendo a Rosaura y a su nieto.
Pedro, rápido, sabiendo que ya no era bienvenido en la casa de su esposa ni en la de su madre, rápido se movió con sus contactos para regresarse al norte. Él se iría el domingo por la noche de esa misma semana. A él parecía que no le afectaba lo que pasaba. Pedro, la verdad es que sí cambió mucho desde que se fue a los Estados Unidos, o quizá el dinero fue lo que lo cambió. Pasaron los días y notamos que había algo muy raro con Pedro, porque desde un día antes de irse de regreso a Estados Unidos, él se sentía un poco mal. Él había estado teniendo fiebre y diarrea. Además estaba raro, porque a él se le veía como con miedo, con angustia. Es como si algo lo persiguiera. A Pedro jamás lo habíamos visto tan mal. Además se rascaba la cara con desesperación, como si algo le picara. De Rosaura no sabíamos mucho, solo que se la había pasado encerrada en casa de doña Casimira, la curandera, todos aquellos días. En su momento no le dimos importancia a eso. Días después, cuando mi hermano Pedro se fue con rumbo a los Estados Unidos, nuevamente no supimos nada de él. Esa ocasión él nos prometió que nos llamaría en cuanto cruzara la frontera, pero no fue así. Nuevamente no supimos nada de él en cerca de 4 días. Eso nos preocupaba mucho, pero gracias al contacto con el que se fue, supimos lo que estaba pasando. Ese tipo llamado Antonio nos hizo saber que mi hermano Pedro no la había librado en tratar de cruzar la frontera y que se había muerto en el desierto. Nos dijo que desde que llegaron a la zona del cruce, Pedro ya andaba mal, y Antonio le insistió que mejor no cruzara, que se esperara unos días. Sin embargo, Pedro ya había pagado y no se le iba a regresar su dinero, por eso se envalentonó para cruzar la frontera. Nos dijo Antonio que Pedro de verdad estaba muy mal. Incluso mencionó que parecía que lo habían embrujado, porque parecía un cadáver en vida, y tenía unas extrañas llagas en la cara, como si Pedro se estuviera pudriendo en vida. Antonio nos comentó también que cuando comenzaron a andar por el desierto, y que les agarró el mediodía, el terrible calor terminó venciendo a Pedro. Él ya no pudo caminar más. Antonio y los demás trataron de ayudarlo. Sin embargo, Pedro estaba ya tan mal que el tratar de ayudarlo podría poner en riesgo a todos los demás. Así que, como en esas ocasiones suele pasar, tuvieron que dejarlo morir en el desierto. Lo raro es que cuando Antonio se le acercó, él nos dijo que de las llagas que tenía en la cara le estaban saliendo gusanos. Así que Pedro ya iba enfermo desde días atrás a la peligrosa travesía. Y sin más que hacer, su cadáver se quedó tirado en el desierto. Ya no se supo si alguien lo encontró. Todo aquello que mi mamá escuchaba le partía el alma. Pese a que Pedro no era buen hijo, finalmente seguía siendo su hijo, y como madre, estaba sufriendo esa terrible pérdida. Y de todo lo que escuchó, mi madre intuyó que Rosaura había tenido algo que ver con la brujería que se le hizo a Pedro. Además, cuando supimos que aquellos días Rosaura se la había pasado con Casimira encerrada, no era de dudarse. Además, Rosaura estaba llena de coraje y odio hacia Pedro, su esposo. Y mi mamá sabía que Rosaura conocía ya del poder de la Santa Muerte y de sus favores. Así que era de pensarse que con el poder de la Santísima, Rosaura le había jugado algo muy malo a Pedro. Sin pensarlo, mi madre fue a confrontarla. Cara a cara le preguntó a Rosaura que si ella había embrujado a Pedro, pero ésta lo negó rotundamente. Mi madre, muy enojada, no le creía y le pidió a Rosaura que si aquello que decía era verdad, que se lo jurara en nombre de la Santísima Muerte. Rosaura se quedó callada un instante, pero después, ante la imagen de la Santa Muerte, siguió negando lo que hizo. Mi madre, muy enojada y sin pelos en la lengua antes de irse, le dijo: «Aquí ante la Santa Muerte, yo decreto que si estás mintiendo sobre la muerte de mi hijo, quiero que venga por ti, que te dé una muerte muy terrible. Asimismo también, para que veas que no soy injusta, si yo te estoy juzgando mal, quiero que a mí sea la que se lleve».
Mi mamá salió de la casa de Rosaura esa ocasión y regresó a la suya para tratar de asimilar todo el dolor que sentía por la trágica pérdida de mi hermano Pedro. A partir de ahí mi mamá ya nunca le habló a Rosaura y ésta casi no nos dejaba ver a mi sobrino. Rosaura no dejó pasar mucho tiempo y a los pocos meses rehizo su vida con un ranchero que tenía unas hectáreas de sembradío. Aquel hombre le bajó la luna y las estrellas. Rosaura era bonita y siempre tuvo pretendientes, y a falta de mi hermano, ella buscó de inmediato quien la mantuviera. No supimos de ella como en medio año, hasta que una mañana fui a tocar a la puerta de la casa a su marido aquel con el que vivía. El señor traía de la mano a mi sobrino, el hijo de mi hermano Pedro, y pidió de inmediato hablar con mi madre. Cuando se le permitió pasar y se le ofreció un café al hombre, este comenzó a contarle a mi mamá que Rosaura había fallecido de una forma muy extraña, que de un día para otro había enfermado y que ningún médico la pudo curar, porque lo que le pasó fue algo muy extraño que incluso los médicos estaban desconcertados. Aquel hombre quería mucho a Rosaura y no aguantó que se le salieran las lágrimas al contarnos. Él decía que la voluntad de Rosaura era que su hijo se quedara en casa con mi mamá para que lo criara. Y también le entregó a mi mamá una bolsa con algo que venía envuelto en una especie de papel arrugado. Cuando mi mamá lo destapó, le sorprendió que se trataba de la figura de la Santa Muerte a la que le estuvo rezando tanto tiempo. Y había una nota en la que le pedía a Rosaura disculpas a mi madre por haber embrujado a Pedro. Ella por fin había admitido su culpa. Mi madre le agradeció al esposo de Rosaura y se puso a prepararle de comer a mi sobrino. Mi mamá y todos estábamos muy sorprendidos de cómo había terminado todo. La pobre de Rosaura había por fin pagado por la brujería que le hizo a mi hermano usando el poder oscuro de la Santa Muerte. Además, al haber negado delante de la Santa Muerte que ella era la culpable de la muerte de mi hermano, recibió un castigo más fuerte con el que su vida se terminó esfumando. La Santa Muerte de verdad que vino a cobrarle los favores. A la fecha mi sobrino ya es un hombre, mi mamá ya falleció, y ya casi nadie de la familia vive en aquel ranchito, donde muchas experiencias extrañas y oscuras se vivieron en familia, pues comprendimos que con la Santa Muerte no se juega, y que es una deidad que se debe de tomar muy en serio. Sé de antemano que el tema de la Santa Muerte siempre va a generar polémica en las personas. Aún así compartiré mi historia. Mi nombre es Andrea y actualmente vivo las secuelas de una infancia horrible. Sé que el odio ha invadido mi alma, pero espero algún día eso cambie, porque sé que ese odio también es producido de lo que viví al lado de mi madre y mi padrastro. Sé que mientras ese odio esté en mi corazón, será como llevarlos aún conmigo muy dentro. Yo crecí en un barrio muy pobre en México, no diré dónde exactamente, pero aquel lugar era muy hostil y lleno de delincuentes. Mi madre era una mujer que cuando fue joven se juntaba con una bola de amigos que decían ser ponquetos. Ellos se la pasaban en la calle drogándose y delinquiendo también. Ellos defendían sus ideologías, pero en realidad no eran más que malvivientes desadaptados del sistema. Mi madre reconozco que era muy bella y tenía muchos pretendientes cuando fue joven, y de entre esa bolita de amigos se enamoró de un chico con el cual inició una destructiva relación de la cual mi madre resultó embarazada. Mi padre, al enterarse de que sería papá de una criatura, él simplemente desapareció asustado de la responsabilidad. Mi madre jamás lo volvió a ver y yo nunca lo conocí. Mi madre no luchó sola en su embarazo, pues otro chico que decía estar enamorado de ella fue quien se hizo responsable. Bueno, eso aparentemente. Cuando yo nací, mi madre y aquel chico llamado Juan se fueron a vivir a una colonia marginada en la que apenas tenían para vivir, pues a Juan nadie le daba trabajo.
La razón es que tenía el cuerpo lleno de tatuajes. Para aquella época, eso no se perdonaba en un trabajo formal. Así que Juan andaba de aquí para allá, pero nada, no conseguía algo estable. Así que comenzó a dedicarse a robar y a vender dichos artículos robados en un tianguis. Él era un hombre alcohólico y que maltrataba a mi madre golpeándola. Pero ésta no tenía de otra, más que aceptar lo que Juan le daba, incluso los golpes. En mi caso, yo sufrí constantes abusos por parte de Juan. Desde que era niña, él se aprovechaba de mí y mi madre lo sabía. Pero ella era bastante sumisa ante Juan y le importaba más el no hacerlo enojar, porque Juan de verdad era terrible, y más cuando no tenía para comprar alcohol o algo con que drogarse. Además de eso, cuando mi mamá y Juan salían a buscar para comer, a mí me dejaban amarrada con un lazo al barrote metálico de la base de la cama, y muchas veces solo regresaba mi madre muy molesta porque no conseguían lo que querían en la calle, y ésta desquitaba conmigo a golpes todo el coraje que le hacía pasar Juan. Yo aún recuerdo que muchas veces me pegaba con un cable de una plancha, el cual me dejaba marcas y a veces hasta me hacía sangrar la piel. Mi niñez fue un infierno, y muchas veces pensé que lo mejor era morir. Sin embargo, yo me fui aferrando a la vida, motivada por un deseo de venganza contra mi madre y contra Juan. Fui creciendo hasta ser adolescente, y con ello creció más mi odio hacia mi progenitora y hacia Juan. Yo conocí la escuela primaria hasta los 12 años, donde me enseñaron a escribir y a leer, y a hacer cuentas también. Con ese saber me pude defender en la vida, y gracias a eso conseguí un trabajo en una tienda de una señora que recuerdo con mucho cariño. Su nombre era Estercita. En esa tienda, yo ayudaba a los clientes a embolsar sus cosas. Le ayudaba a Estercita a acomodar, a barrer. A cambio de eso, ella me pagaba con dinero. No mucho, pero yo lo agradecía, porque Estercita me daba también de almorzar y de comer. La cena a veces sí y a veces no. Me hacía muy feliz haberme encontrado con ella. Ella fue mi ángel de la guarda. El negocio de Estercita estaba bien bendecido, y había un detalle que yo nunca tomé en cuenta, sino hasta después de un tiempo. Pues cerca de la caja del dinero, ella tenía siempre una estatuilla de la Santa Muerte, así pequeña como de 10 centímetros, y siempre le tenía su veladora encendida. Jamás entendí por qué no llamó mi atención. Siempre estuvo ante mis ojos. Así que un día le pregunté a Estercita que quién era el personaje de la estatuilla. La Santa Muerte, Andrea. Ella es mi niña adorada, mi patroncita. Ella es la que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que ves aquí en la tienda. Escuchar eso me confundió y le respondí con otra pregunta. Oiga, Estercita, ¿entonces usted no cree en Dios? Estercita sonrió y me contestó. Claro que sí creo, Andrea, pero también creo en mi Santa Muerte. No lo tomes a mal, porque sé que tú eres católica, pero muchas veces le pedí a Dios que me ayudara a levantar el changarrito, y parece que no me escuchó. La verdad, siempre he actuado de buena fe, y mi negocio nomás no avanzaba, hasta estuve a punto de cerrarlo. En cambio, cuando la Santísima llegó a mi vida, las cosas fueron muy diferentes. Esta tiendita me ayudó a sacar adelante a mis 4 hijos y a darles estudios, comida y ropa. Pues cuando mi viejo murió, el mundo se me vino encima. Sin embargo, la Santísima Muerte llegó a mi vida y me dio las suficientes fuerzas para levantarme y salir adelante. Las palabras de Estercita me hacían sentir que había yo vivido cosas similares. Yo muchas veces le pedía a Dios que me ayudara, que ablandara el corazón de mi madre y el de Juan, pero nunca fue así. Pero más allá de eso, las palabras de Estercita eran muy dulces, y ella me contó mucho acerca de la Santa Muerte y acerca de los deseos que le podíamos pedir. Ella me dijo que yo era muy joven para comprender, pero quizá, ya siendo mayor, podría yo decidir en qué cosas creer. A partir de ese día, yo diario junto a Estercita
le rezábamos a la Santa Muerte. Yo quería agradecerle por ayudar a Estercita, pero jamás pensé en pedirle yo un favor como tal. Realmente no sabría qué pedir. Quizá, como decía Estercita, yo era muy joven aún. Pasaron así 5 años. Yo ya tenía 17. Y ya tenía yo varios pretendientes, pero la idea de tener novio no era algo que me llamara tanto la atención. Tenía otras cosas en qué pensar. Sin embargo, todo eso le molestaba mucho a Juan. Y en mi casa, las cosas iban cada vez peor. Una ocasión, Juan llegó tan borracho y tan molesto que quiso abusar de mí. Él me arrancó la ropa y me decía: «Ahora sí estás buena, condenada chamaca. Ya estás más crecidita. Tú nomás vas a ser pa' mí. Ninguno de esos mugrosos vagos se te va a acercar, ¿me oyes?». Juan me pegaba y me tocaba todo el cuerpo como si fuera un perro desesperado. Él era un cerdo que me daba mucho asco, y confieso que yo le tenía mucho miedo, y por eso no me había atrevido a irme de mi casa. Mi madre estaba toda drogada viendo aquella escena. Ella no me defendió de Juan. Ella nos veía mientras que su mirada se perdía dentro de los delirios causados por las sustancias tóxicas. Yo forcejeaba y, como pude, le di una patada tan fuerte a Juan en los testículos. Él se retorcía del dolor, y fue así que aproveché para salir corriendo de la casa. Esa sería la última vez que yo pisaría aquel infernal hogar. De inmediato fui llorando a la casa de Estercita, la cual quedaba a unas 3 cuadras de distancia. Yo le pedí que me dejara vivir con ella. Le conté todo lo que me había pasado, y ella aceptó recibirme. En fin, que sus hijos ya se habían casado y había algunos cuartos libres en la casa. Yo ya no regresaría con mi madre, pese a que ésta me lo rogó en varias ocasiones. Cada vez que mi madre iba a tocar a la casa, Estercita salía a defenderme. Ella corría a mi madre diciéndole que nunca supo cuidarme, que no se merecía mi amor. Estercita era mi ángel de la guarda. Yo la quería mucho por todo lo que hacía por mí. Yo seguía ayudándole en la tiendita a cambio del hospedaje, pero ella ya estaba cansada, enferma. A Estercita le había dado un cáncer de estómago que le tenía los días contados. Así que yo le ayudaba en casi todo lo que se podía, mientras ella iba al seguro a recibir sus quimioterapias. Pobre de mi viejita, ella ya estaba muy mal de salud. Yo tenía mucho miedo de perderla. Yo la quería bastante. Estercita tenía 62 años. Ella aún tenía vida que recorrer. Y yo en ese tiempo pensaba que si hubiera algo que en mis manos estuviera para darle más años de vida, sin dudarlo lo haría. Con eso recordé los milagros de la Santa Muerte, aquellos de los que Estercita me hablaba. Esa era la oportunidad de pedirle ese favor a la Santísima. Pero recordé también que Estercita me dijo que a la Santísima hay que darle algo a cambio para que nos cumpla los favores. Así que no fue mucho de pensar. Todo estaba encajando a la perfección. Una noche yo me acerqué a la estatuilla de la Santísima. Yo le estuve rezando y le pedí de favor que ayudara a Estercita a vivir más años, que me la dejara vivir un poco más. Yo le rogaba porque me la dejara con vida y que a cambio se llevara a mi madre y a Juan. Ellos sí merecían morir. Yo los odiaba. Merecían la peor de las muertes. Merecían sufrir. Para mí no eran más que un par de parásitos que debían ser aplastados sin piedad ni misericordia. Así pasé varias noches rogando a la Santísima y ofreciéndole mi lealtad y también la vida de mis padres. También cuidando de mi Estercita, que cada día estaba peor. Había mucha incertidumbre aquellos días. Yo no sabía si la Santísima me cumpliría aquel favor, pero jamás dudé de su poder. Una noche, ya siendo de madrugada, se escuchó una explosión muy fuerte, y minutos después se escuchaban las sirenas de los camiones de bomberos que apresurados iban a apagar un incendio. Yo me quedé un tanto nerviosa, y al asomarme por la ventana, vi que muchos vecinos corrían curiosos hacia un punto donde unas llamas se alzaban hacia el cielo. Aquel fuego provenía de la colonia donde vivía mi madre con Juan.
Así que me vestí y de inmediato salí corriendo a ver qué estaba pasando. Al acercarme me metí entre la gente, que veía con morbo cómo los bomberos trataban de apagar el incendio y algunos otros sacaban cuerpos quemados de personas que habían perecido en el incidente. En el lugar había varias casitas de lámina que se habían quemado con todo lo que había adentro, incluida la casa de mi madre y de Juan. El incidente se debió a una explosión en un tanque de gas que fue creando una serie de explosiones en cadena. Aquello les provocó la muerte al instante a mi madre y a Juan y quemó sus cuerpos hasta reducirlos a polvo. Ellos tuvieron una horrible muerte, tal y como yo lo había pedido a la Santa Muerte. Yo me imaginaba sus cuerpos achicharrándose en el fuego infernal y en lugar de sentir compasión por ellos, yo sentía placer de verles muertos. El hecho de que mi madre hubiera muerto de esa forma realmente me daba gusto. Yo me retiré del lugar para nunca más volver. Así le daba el adiós a mi madre y al estúpido de Juan. Ojalá en el infierno sigan pagando todo lo que me hicieron. Por otra parte, Esthercita fue respondiendo mejor al tratamiento. El cáncer no se fue del todo, pero las mejoras le permitieron vivir 10 años más en una forma tranquila y sin molestias graves. Yo disfruté mucho aquel tiempo con Esthercita. Para mí ella fue realmente más como una madre. Ella me vio casarme y vio nacer a mis primeros 2 hijos. Ella era su verdadera abuelita. Cuando Esthercita se me murió, ya tenía yo casi 30 años, y la despedí como un ángel en mi vida, como la luz que me llevó a conocer el amor de madre y la felicidad dentro de un mundo tan hostil. Yo le agradezco toda la vida por haberme dado a conocer los milagros y la bondad de mi Santísima Muerte, a la cual, hasta la fecha, sigo adorando.